Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. El proyecto urgente para el equilibrio de las finanzas públicas, la bomba de tiempo de la crisis económica, los Panama Papers, son temas que abordaremos con Guillermo Lazo. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Ante una crisis económica que está viva, que es de hoy, el mensaje de Guillermo Lazo es: yo les arreglo el problema, voten por mí después de un año. ¿Es eso suficiente frente a una bomba de tiempo que de ser elegido le va a estallar en las manos? Mire, Alfredo, la gran preocupación hoy es la preocupación que siente un padre y una madre de familia. Siente incertidumbre, siente preocupación, desasosiego, y ahora se encuentran indignados porque tras esa situación tienen un correazo tributario nuevo que va a impactar en el costo de la vida de los ecuatorianos. Cada ecuatoriano en su familia, en su casa, cerca del 70% de ellos saben que alguien ha perdido un empleo o alguien no puede conseguir un trabajo fijo. Tras esa angustia llega este nuevo correazo tributario que lo que va a hacer es encarecer la vida de los ecuatorianos. Por ejemplo, la dieta de un obrero de la construcción es una cola y un pan o dos panes al mediodía. Ahora el costo de la cola va a crecer en el equivalente de 10 o 7 panes. Por lo tanto, va a ver impactada su dieta diaria aquel obrero de la construcción. Por lo tanto, en el futuro o solo habrá cola o solo habrá pan, o de repente ni cola ni pan. Pero cuando la Asamblea tramitó el paquete de enmiendas, Guillermo Lazo y Creo ejercieron en las calles el derecho a la resistencia, específicamente contra la reelección indefinida que afectaba directamente sus aspiraciones presidenciales. Y finalmente el presidente Rafael Correa renunció a postularse para su reelección inmediata. Esto usted lo consideró un triunfo y en efecto lo beneficia. ¿Por qué renuncia ahora al derecho a la resistencia en las calles contra un proyecto de reforma tributaria que afecta a la ciudadanía? Nosotros no estamos renunciando al derecho a la protesta de los ciudadanos, una protesta pacífica. He dicho y he sido muy claro, respaldaremos todas esas demostraciones pacíficas de protesta. No estamos convocando a las calles porque también estamos dedicados a trabajar, por ejemplo, en la iniciativa por el empleo. Por ejemplo, trabajando desde ahora en un proyecto de reforma tributaria que incentive la inversión, que conduzca a la creación de empleo, a plantear soluciones para no quedarnos simplemente en el campo de la protesta, en el campo de la oposición. Yo creo que el gobierno va por el camino equivocado. Debería de reducir el gasto público, vender activos innecesarios, como los 2 aviones del presidente de la República, como aquel edificio de la UNASUR, tomar precaución para no volver a despilfarrar el dinero como lo han hecho en esa imaginaria refinería del Pacífico. Hay que ser cauto, hay que ser prudente. El presidente saliente se resiste a tomar las medidas que signifiquen un ajuste para su gobierno y en lugar de ajustar las finanzas públicas, lo que hace es meterse con las finanzas, con la economía de la familia ecuatoriana. Precisamente no solo con la familia ecuatoriana, sino que está tomando medidas como la preventa petrolera que va a afectar los ingresos del próximo gobierno. Por eso es importante recordar que cuando la ciudadanía salió a las calles contra los proyectos de ley de herencias y plusvalía, el presidente Rafael Correa los retiró. ¿Son antecedentes que usted subestima o le preocupa que eventualmente pueda afectarse la estabilidad en el poder del presidente Correa? Mire, en primer lugar declaro enfáticamente por un principio democrático. Jamás jugaremos con la estabilidad del poder de ningún gobierno, menos de este, al que le falta apenas 12 meses de ejercicio en el poder. Tiene que quedarse ahí no solo porque lo señala la Constitución, sino porque para la historia debe de quedar muy clara la foto del presidente saliente como el responsable de la crisis que está viviendo el Ecuador. La ley que ha propuesto es el equivalente a la ley del ahorcado. Él sabe que ha tomado malas decisiones, sabe que tiene la soga en el cuello y pretende ahora quitársela del cuello para ponérsela en el cuello del pueblo ecuatoriano. Y es algo que no lo podemos admitir. Por eso yo he dicho con claridad,
estamos del lado de la economía de la familia ecuatoriana, de la economía de los emprendedores, de los pequeños, de los medianos empresarios que sienten angustia, que sienten preocupación, que con indignación dicen, tras cuernos palos, nos suben las sobretasas arancelarias y ahora vienen con un nuevo correazo tributario que además no solo trata temas tributarios, sino que pretende generar incentivos para que circule en el Ecuador la moneda electrónica, promoviendo desde ya un bimonetarismo en el Ecuador. Precisamente el proyecto urgente con descuentos del IVA al uso de la billetera electrónica del Banco Central y a las tarjetas de crédito del sistema financiero privado pretende estimular el uso del dinero electrónico. Aparte de su posición política de que el proyecto se debe archivar, por su experiencia en el sistema financiero, ¿qué opina de esta propuesta? Que no estoy de acuerdo con aquella propuesta porque la devolución del IVA lo que pretende es incentivar el uso de la moneda electrónica y prácticamente están haciendo ahora lo que en el 2004 el profesor Rafael Correa dijo en un libro un conjunto de recomendaciones de cómo salir de la dolarización. Pero los ecuatorianos son inteligentes, son intuitivos y saben que no les conviene, no les beneficia y no van a aceptar cambiar un dólar por un dólar electrónico. Pero sin duda alguna, las reglas de juego que plantean en esta ley cumplen con las recomendaciones escritas por el profesor Correa allá en el año 2004 para salir de la dolarización. Yo les digo a los ecuatorianos, la dolarización se la puede fortalecer no con moneda electrónica, hay que eliminar la moneda electrónica. La dolarización se la fortalece trayendo dólares a la economía ecuatoriana, a través del comercio, a través de la inversión, a través de una economía moderna abierta al mundo, conectada al mundo. Por eso es necesario un cambio de modelo económico, pero una cosa es la billetera electrónica del Banco Central y otra cosa es el dinero electrónico, porque se usa también a través de las tarjetas de crédito de la banca privada. Incluso en otros países, además de las tarjetas de crédito, existe la billetera electrónica, es decir, las tarjetas de débito, que son unas que se retiran del cajero y con las cuales se paga en los supermercados, en los almacenes, en las tiendas. Entonces eso también es un sistema moderno de pago y si bien es cierto que debe existir, el asunto es cómo debería funcionar, porque la propuesta del gobierno es que funcione a través del Banco Central, cuando un Banco Central ni siquiera debe existir en un país que no tiene moneda propia como es en Panamá, donde no hay Banco Central desde hace 100 años. Mire, Alfredo, en ese listado de alternativas de pago electrónico le faltó a usted las tarjetas prepago, pero todos esos sistemas están respaldados por moneda. En este caso lo que nos están planteando es una moneda electrónica que dice tener respaldo y que es manejada, como usted lo dijo, por el Banco Central y por el Estado. Eso es inaceptable porque empieza a abrir la brecha, la posibilidad del bimonetarismo en el Ecuador. Y los ecuatorianos, más del 95% de los ecuatorianos, no quiere salir de la dolarización, quiere mantenerse en la dolarización. Por lo tanto, lo que debe de hacer un gobierno responsable es adoptar un modelo económico que permita el fortalecimiento de la dolarización y no su debilitamiento. Una de las cosas que más fortalece la dolarización es la inversión. Pero los Panama Papers revelan que mientras aquí usted promueve iniciativas para el empleo, invierte en el extranjero promoviendo allá el empleo. ¿Por qué? A ver, Alfredo, en primer lugar yo soy un empresario privado. Es público y notoria mi actividad económica. Soy accionista de un banco, del Banco de Guayaquil. A lo largo de los años he recibido dividendos y sobre esos dividendos que los he declarado en su totalidad, he pagado impuestos en el Ecuador. Y de lo que me queda, yo tengo la libertad de invertir donde yo crea que es conveniente hacerlo. ¿Y por qué lo hago afuera? Porque aquí existe una ley correísta que le prohíbe a un banquero invertir en actividades distintas a la del banco. Y por otro lado, hay otras leyes correístas que impiden, por ejemplo, que dos hermanos trabajen en el mismo banco. Y por lo tanto, yo soy una persona libre que luego de cumplir con la ley como cumplo con la ley en el Ecuador, tengo derecho a moverme por el mundo dentro de un ambiente de libertad para generar emprendimiento y oportunidades, también para mi familia.
Es decir, que existe una legislación que impide ese tipo de inversiones, pero no solo para los banqueros, también, por ejemplo, para los propietarios de los medios de comunicación, lo cual en ese caso termina en otro problema, que, por ejemplo, va a haber un momento en que no van a haber nuevos medios de comunicación privados, porque una persona, para poder tener un medio de comunicación, no puede tener ni siquiera una carretilla de venta de salchichas. Ahí tiene usted el ejemplo. Dos ejemplos. La prohibición a un accionista de un banco vertir en unas actividades distintas al banco en el Ecuador. La prohibición al dueño de un medio de comunicación de invertir en actividades distintas al medio de comunicación. Todo eso es lo que ha provocado la falta de inversión y ha, de alguna manera, promovido la falta de empleo en el Ecuador. Esas son las leyes que tienen que cambiar. Ese es el cambio que nosotros representamos y que todos los ecuatorianos, más del 85%, desean para vivir en un país de oportunidades y no en un infierno fiscal, con un gobierno, con un Estado controlador que pretende estar en la vida de los ciudadanos desde que nacen hasta que se mueren. Eso es lo que tenemos que cambiar para lograr la prosperidad en libertad, en un ambiente de democracia, Alfredo. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable. 7 de la mañana con 13 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos con ustedes estará Byron Pacheco, asambleísta del partido Avan. O sea, el proyecto urgente para equilibrar las finanzas públicas, ¿se logra ese equilibrio recortando proporcionalmente el gasto corriente en sueldos, en salarios del sector público? Temas que vamos a revisar al volver. Quédense ustedes en nuestra sintonía. Los capitalistas consiguen el dinero necesario comerciando, los políticos tomándolo por la fuerza mediante la promulgación de impuestos. Lo dijo David Friedman, economista anarcocapitalista estadounidense.